Bueno, continuamos entonces con integración por partes. Vamos a resolver el siguiente ejemplo que nos dice la integral de arc seno de x de x. Entonces acá tenemos la fórmula de la integral por partes que ya hemos enunciado, que nos dice que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar. Aquí tenemos la respuesta que nos da el libro que estamos usando, el libro de Piskunov, en su página 418, tiene los ejercicios integrales. Entonces, hacemos el cálculo auxiliar. Recuerden que lo primero que tenemos que definir es quién va a ser u y quién va a ser b en nuestra integral. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que el arc seno de x, que es nuestra función en sí, va a ser igual a u, y entonces db va a ser dx. Entonces ahí ya tenemos u va a ser arc seno y db va a ser dx. Entonces recuerden que ya habíamos conversado de cómo hacer para estar seguros si ese, digamos, va a ser el orden de nuestras funciones en la fórmula. Entonces aquí recuerden que también necesitamos de u, porque fíjense que en la fórmula del desarrollo acá necesitamos también de u. Entonces aquí vamos a hacer la derivada implícita. La derivada de u, lógicamente vamos a escribir de u. Y la derivada de arc seno de x, tengo acá el formulario. Esto también tiene su demostración matemática. Ustedes pueden acceder al formulario, ¿verdad? Que nos dice que la derivada de arc seno de u es igual a u derivada sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Entonces, basándonos en esta fórmula, podemos escribir que la derivada de u, en este caso, es la derivada de x, que es 1, sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, de acuerdo con esta fórmula. Entonces ya tenemos ya du. Ahora lo que vamos a hacer es necesitamos b. Bueno, y hemos dicho que db va a ser dx. Entonces, aquí escribimos db es igual a dx. ¿Y cómo se hace para encontrar b? Y se debe integrar. Se tiene que hacer la antiderivada porque estos están derivados. Lógicamente que la antiderivada de db va a ser b y la antiderivada de dx va a ser x. Quiere decir que allí encontramos que b es igual a x. Entonces, una vez que tenemos u, fíjense, ya tenemos b y ya tenemos du, entonces podemos reemplazar ya la fórmula por esta parte de la igualdad. Entonces escribimos, en vez de u, escribimos arc seno de x. Fíjense acá. Después por b, siguiendo la fórmula. Entonces b para nosotros es x menos la integral de, en vez de b ponemos x nuevamente, y en vez de du ponemos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado de x. Entonces ahora lo que debemos concentrarnos es en esta integral para poder resolver. Debemos ver si se puede hacer por sustitución primeramente, porque no es una integral directa. Entonces esta parte voy a borrar y lo que vamos a hacer es que esta parte que está debajo de la raíz vamos a hacer que sea igual a una sustitución de variables. Entonces voy a escribir que z es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces allí eh, tenemos que hacer aquí la derivada implícita. Permítame, vamos a realizar aquí, ¿verdad? La derivada de z es de z, la derivada de 1 lógicamente es 0 y la derivada de 2, perdón, de x al cuadrado, el 2 baja multiplicando, no nos debemos olvidar del signo y queda 2x de x, puesto que se le resta 1 al exponente de la x. Entonces, para hallar la relación que necesitamos escribir entre dz y dx, lo que vamos a hacer acá en esta expresión es ordenar un poco. Esto vamos a copiar igual, puesto que no hace falta más integrar. Y esta parte lo único que se hace es que x se multiplica por 1 y por dx. Entonces en el numerador queda x de x. Y debajo queda el denominador de siempre. Entonces, ¿de qué nos ayuda esto? Y que ahora vemos claramente que lo que nosotros necesitamos despejar acá es x de x. Recuerden que este tipo de sustituciones ya hemos realizado mucho en los videos anteriores. Entonces el menos 2 va a pasar dividiendo debajo de dz y va a quedar que dz sobre menos 2 es igual a x de x. Y aquí sí ya tenemos, fíjense, exactamente cómo necesitamos la sustitución. Entonces aplicamos
Fíjense acá, esto se copia igual, no se toca, después menos integral. En vez de x, se hace la sustitución por dz sobre menos 2 y en vez de raíz de 1 menos x al cuadrado, entonces se coloca z, puesto que 1 menos x al cuadrado es igual a z. Perfecto. Entonces aquí lo que se va a hacer es, en el siguiente paso, fíjense que acá hay una constante que es menos un medio, porque acá es como si fuera que este tiene un coeficiente 1. Entonces ese menos un medio va a salir fuera de la integral y va a multiplicar a este menos, y menos por menos va a ser más, o sea, va a haber una multiplicación de signos allí, y el un medio va a quedar fuera ya de la integral, y adentro va a quedar dz sobre raíz de z. Entonces, permítame borrar esta parte y vamos a escribir aquí. Entonces, la primera parte se copia igual, que no se toca. El 1 medio salió como una constante y quedó multiplicado menos por menos, quedó más. Y quedó dz sobre raíz de z. Entonces, podemos aplicar, en vez de en formato raíz, podemos escribir en formato de exponencial. Recuerden que raíz de z es lo mismo que z a la 1 medio, ¿verdad? Puesto que 1 queda dividido por el índice, tiene un exponente 1 aquí. Entonces volvemos a reescribir para poder integrar esto. Fíjense acá, copiamos igual, más un medio integral también copiamos igual. Y la z escribimos como exponencial, entonces queda a la 1 medio, y como que estaba debajo en el denominador, entonces al subir al numerador cambia el signo del exponente, entonces por eso queda z a la menos 1 medio de z. Y esto ya se puede integrar por el método de la integral directa, que se le suma 1 al exponente y se resta, o sea, y se divide, mejor dicho, perdón, por el exponente que nos sale. Entonces, procedemos. Acá copiamos otra vez arc seno de x por x, y acá copiamos más un medio, y luego z se integra y al menos un medio se le suma 1, y bueno, menos un medio más 1 le va a salir un medio, por eso acá al integrar sale z a la 1 medio positivo y queda nuevamente dividido por un medio, como ustedes recordarán la fórmula de la integral. Bueno, entonces aquí ya se integró esto, no escribimos nomás todavía la constante, no nos debemos olvidar al final. Entonces acá sería x por arcseno de x más un medio por 2. ¿Por qué quedó acá el 2? Y porque al realizar acá la compleja, este 2 va a quedar 2 por z, va a quedar 2z. Fíjense que z a la 1 medio volvemos a escribir como raíz, porque es lo mismo z a la 1 medio que raíz de z. Y nosotros escribimos de esta forma exponencial nada más para integrar. Una vez que hemos integrado, volvemos al formato original, y al hacer acá extremo por extremo, 2 por z, en este caso 2 por raíz de z, quedaría 2 raíz de z, y debajo 1 por 1, porque acá hay que agregar a un 1, quedaría 1 que no hace falta escribir. Entonces nos queda de esta forma. Luego ahí nos damos cuenta que el 2 se puede simplificar con el 2, y fíjense que la z debemos reemplazar por su valor original, que es 1 menos x al cuadrado, para finalizar. Entonces copiamos x por arcseno de x más raíz cuadrada de z, y en vez de z ponemos su valor original con respecto a x, que es 1 menos x al cuadrado, y más la constante de integración. Si nos fijamos con el resultado que nos da el libro, nos podemos dar cuenta de que coinciden la respuesta. Entonces podemos confirmar este resultado. Muchas gracias.